Bienvenidos a Magia FM. Cada sábado a las 12 de la noche podrás encontrar un programa ameno, lleno de enseñanzas relativas al mundo espiritual, metafísica, magia y mucho más. Creado y presentado por Alberto Lajas. Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo programa de Magia FM. Bueno, estoy feliz y contento de la acogida que me habéis dado. Me habéis enviado muchos mensajes diciéndome que, bueno, que os gusta más escuchar mi voz que verme en los vídeos. Yo diría que no es correcto esto. No es que os guste más, sino que, como os dije en el primer programa, pues la radio tiene más intimidad, porque cuando escuchas solo la voz de la persona que está al otro lado de las ondas, pues digamos que tu mente está más atenta a la información que sale de su boca y no está tu subconsciente quizá juzgando cómo va vestido, cómo mira, qué ropa lleva, etcétera. Bueno, pues yo feliz de estar aquí en este segundo programa en el que hoy vamos a hablar, vamos a dar un curso online, voy a dar un curso online del péndulo hebreo. Pero vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poquito de la radiestesia, porque dentro de la radiestesia estaría el uso del péndulo hebreo, entre otros que voy a explicar. Así que en la primera parte vamos a hablar de qué es la radiestesia, su historia y demás, y en la segunda parte iremos a esa parte práctica de qué es el péndulo hebreo y qué usos y cómo utilizarlo. Así que vamos a comenzar con la radiestesia. Bueno, decir que la radiestesia podríamos definirla como una práctica que nos ayuda a detectar radiaciones o energías emitidas por personas, objetos o lugares a través de medios que no son, digamos, reconocidos por la ciencia convencional. Esta práctica tiene una historia muy larga. La radiestesia es de una historia muy larga. Se remonta a tiempos muy antiguos. Decir que existen registros de que los egipcios, los chinos y otras civilizaciones antiguas ya utilizaban varillas y péndulos para encontrar agua y metales preciosos. Por ejemplo, en la antigua China se dice que se utilizaban varillas de adivinación ya en el año 2200 a.C. Los romanos también empleaban técnicas similares para localizar fuentes de agua. Si nos vamos a la Edad Media, en la Europa medieval, la radiestesia, también conocida como raptomancia, que viene de raptos, que significa vara en griego, y mancia, que significa adivinación. Pues en la Europa medieval ya se utilizaba también para buscar agua y minerales. Los mineros alemanes del siglo XVI, por ejemplo, eran conocidos por usar varillas de adivinación para localizar depósitos minerales. Uno de los textos más conocidos de esta época es el llamado De Re Metallica, del año 1556 de Georgius Agricola, que describe en ese texto métodos de minería y menciona el uso de la radiestesia de los péndulos. Si avanzamos un poquito y nos vamos a los siglos XVIII y XIX, pues decir que la radiestesia comenzó a ser vista con cierto escepticismo por la ciencia de aquella época, pero, sin embargo, algunas personas seguían practicándola y creían en su efectividad. En el siglo XIX, el uso del péndulo se volvió más común
no solo para localizar agua o minerales, sino también para hacer diagnósticos médicos y otras aplicaciones más esotéricas, diríamos. Nos vamos al siglo XX. A principios del siglo XX, la radiestesia experimentó un resurgimiento de interés, especialmente en Francia y en Alemania. Algunos practicantes afirmaban que podían detectar todo tipo de energías y no solo agua o minerales. El término radiestesia fue acuñado por el abad Alexis Bowley alrededor de 1920, combinando el latín radius, de rayo, y el griego aistesis, percepción. Varios individuos destacados, como el abad Mermet, el cual creó la expresión mermetismo, se hicieron famosos por sus habilidades con la radiestesia, y la práctica comenzó a extenderse a otras áreas como la agricultura y la medicina alternativa. Se fundaron sociedades y asociaciones de radiestesia en varios países y la práctica se convirtió en un fenómeno internacional. Nos vamos a la radiestesia moderna, a nuestros días. Decir que en la actualidad la radiestesia sigue siendo una práctica controvertida, aunque muchos científicos la consideran una pseudociencia, debido obviamente a la falta de evidencia empírica que demuestre su eficacia, más allá del efecto placebo, pero hay que reconocer que cada vez, sobre todo en los últimos años, sigue habiendo cada vez más practicantes de la radiestesia que afirman, sobre todo trabajando con el péndulo hebreo, la gran efectividad tanto para diagnóstico como sanación. Vamos a hablar de las distintas herramientas que podemos encontrar en radiestesia. Bueno, la radiestesia emplea varias herramientas para detectar, como hemos dicho, esas radiaciones o energías, y algunas de las más conocidas son las varillas de radiestesia. Suelen ser dos varillas metálicas en forma de L, normalmente, que se suelen sostener por un extremo corto. Las varillas se sostienen con las manos paralelas al suelo y separados. Lo que hay que hacer es caminar lentamente con las varillas paralelas sobre el área que queremos investigar. Cuando las varillas se crucen o cuando se separen, se deberá interpretar como una señal de la presencia de agua, mineral o la energía que estemos buscando. También son típicas las varillas en forma de Y. Se le llaman también varillas bifurcadas. Tradicionalmente son hechas de madera, como avellano o sauce. Tengo que parar aquí para decir nostálgicamente que mi bisabuelo, es decir, el abuelo de mi madre, era zaurí, es decir, trabajaba con varillas de este tipo y que ganó mucho dinero buscando pozos de agua. Y es algo que llama la atención, ¿no? Porque estamos hablando de cuando mi bisabuelo hacía eso, pues era sobre los años 1920, 1930. Y la verdad que tuvo mucho éxito. ¿Quién sabe si a mí me viene de mi bisabuelo ese tipo de prácticas? ¿Quién sabe? Bueno, normalmente este tipo de varillas de madera se sostienen por los dos extremos superiores, con la parte inferior más puntiaguda apuntando hacia adelante. Al caminar el zaurí sobre el terreno, la varilla se debería inclinar hacia abajo cuando encuentre pues lo que busque, agua o mineral. Y hablamos ahora del péndulo. Quizá el péndulo es el más tradicional o el más conocido. Normalmente es un objeto pesado, puede ser una piedra, un cristal, puede ser un metal, un cuarzo, que va colgado o atado a una cadena o a una cuerda. El péndulo clásico, no hablamos ahora todavía del péndulo hebreo, claro. El péndulo clásico se sostiene con una mano y se deja colgar libremente. La persona que trabaja con el péndulo puede hacerle preguntas específicas con códigos específicos. Yo normalmente, en los muchísimos años que llevo trabajando con el péndulo, el código que he hecho,
pero que tú puedes tener el tuyo, es decir al péndulo: a partir de ahora, cuando gires en dirección a las agujas del reloj, significará un sí, y cuando gires en sentido contrario a las agujas, será un no, y cuando osciles a un lado y otro, será duda o quizás. ¿Vale? Pero como digo, esto es un código que yo he establecido con mis péndulos a lo largo de los muchísimos años que llevo trabajando con radiestesia, pero cada uno puede establecer sus propios códigos, ¿de acuerdo? Bien, también habla ahora de los aros de detección. Son otra herramienta de radiestesia. Suelen ser aros de metal o plásticos que se sostienen por un mango. Es similar a las varillas de radiestesia. Los aros se utilizan para detectar cambios en la energía. La persona que los usa sostiene los aros y camina por la zona interpretando cualquier movimiento anómalo que puedan hacer esos aros. Bien, hablamos ahora del biotensor. El biotensor es una alambre flexible con un mango en un extremo y una bola o peso en el otro. Se sostiene el biotensor por el mango y se deja que el peso oscile libremente. Al igual que el péndulo, se le hacen preguntas y se observa el movimiento del biotensor, que se interpreta según un código preestablecido. Bien, y ahora hablaríamos del funcionamiento de los métodos de uso de los distintos tipos. Bueno, es importante entender que digamos que el péndulo, podríamos explicar, yo siempre lo he explicado así, sería como una transición, como una antena de nosotros mismos. Es decir, el péndulo, igual que las cartas del tarot, el péndulo, igual que las cartas del tarot, no tienen ningún poder. El poder está en nosotros. Cuando echamos el tarot, si no tienes activo el tercer ojo, obviamente no vas a poder entender o vislumbrar el mensaje que las cartas te dicen. Igualmente, debería haber una preparación para trabajar con radiestesia, porque, como digo, el péndulo no es el que tiene el poder, sino es una derivación de nosotros, de nuestro poder. Bueno, ahora voy a responder algunas de las preguntas que algunos alumnos me suelen hacer cuando he impartido cursos de radiestesia o péndulo hebreo, para que también puedan ayudarte a ti que estás escuchando aquí en Magia FM este curso online de iniciación al péndulo hebreo. Algunas de las preguntas que me hacen es si cualquier persona puede practicar radiestesia, si cualquier persona puede trabajar con el péndulo o con el péndulo hebreo o con cualquier péndulo. Claro que sí, porque, como digo, el péndulo no tiene realmente ninguna magia. Es como este micrófono por el que estoy hablando. Por mucho que yo gritara, si este micrófono no va conectado a una fuente energética, que en este caso es el ordenador, pues no serviría de nada el micrófono. Pues igualmente, para practicar radiestesia, como he dicho antes, es muy importante la preparación previa. Es decir, si estás, por ejemplo, pasando por una crisis, si estás bloqueado, si estás deprimido, si te encuentras mal, pues realmente la contestación, los mensajes del péndulo van a ser erróneos. Por ello, lo primero que hay que ser conscientes es que para trabajar con el péndulo, sea para hacer diagnósticos o sea para hacer sanación con él, como voy a explicar luego con el péndulo hebreo, en ambos casos debemos estar equilibrados, debemos estar bien, debemos estar en un estado mental, físico y espiritual equilibrado. Repito, si no te encuentras bien, dado que el péndulo es como una antena, vas a irradiar tu negatividad allí donde vayas a trabajar. Y también, si vas a buscar agua o vas a buscar personas desaparecidas, pues también va a ser difícil o nulo
el trabajo si tú no estás bien. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿puede cualquiera practicar radiestesia? En principio sí, pero hay un pero. El pero es que hay que estar preparado, haciendo meditación, trabajando nuestras emociones, trabajando nuestro autocontrol, para que esas respuestas puedan ser más equilibradas o acertadas, ¿de acuerdo? Yo normalmente cuando voy a trabajar con el péndulo hebreo, porque ahora en estos momentos de mi vida, desde hace muchos años, trabajo ya solo, única y exclusivamente con el péndulo hebreo, porque me ha dado y me da muchas satisfacciones. He trabajado con muchos péndulos de cuarzo y de otros materiales, pero sin duda que trabajar con el péndulo hebreo es algo maravilloso, como luego voy a contar. Bien, también me preguntan cómo recomiendo yo comenzar a trabajar con radiestesia. Pues yo diría que antes de trabajar con el péndulo hebreo, para empezar a tener conexiones con el péndulo, con la radiestesia, sería bueno trabajar con cualquier péndulo. Bien, en los años 70, aquí en España, me imagino que también quizá visitó vuestros países, hubo un mentalista, Uri Geller, que se hizo muy famoso. Aquí en España salió en un programa de José María Íñigo, un presentador muy famoso, donde en directo dobló cucharas y hizo que relojes que estaban parados funcionaran. Y después de la aparición de Uri Geller, muchos se preguntaron si realmente cualquier persona puede hacer eso. ¿Cualquier persona tiene un poder similar al de Uri Geller? La respuesta es sí. Nos han programado para creer que somos eso, poquita cosa, y que estamos limitados. La verdad que cuando trabajas con yoga, con reiki, con meditación, pues vas activando ese poder interno, y cuanto más lo usas en reiki, cuanto más sanas, cuanto más trabajas en procesos de sanación, que es la palabra correcta, más notas que ese poder va subiendo. Por tanto, si solo vas a utilizar la radiestesia de vez en cuando, no vas a notar ese poder fuerte del que yo estoy hablando. Me preguntan, ¿es fiable el péndulo para hacer diagnósticos? Hago la pregunta al revés. ¿Serías tú fiable para dar un diagnóstico? Tú como terapeuta, si eres terapeuta. Es decir, repito, el péndulo es la extensión del poder que hay en ti. Por tanto, si vas a hacer un diagnóstico médico con el péndulo y no te encuentras bien, como he dicho antes, emocionalmente, energéticamente, espiritualmente, físicamente, si estás enfermo o enferma, pues obviamente el diagnóstico no va a ser muy correcto. ¿De acuerdo? Repito e insistiré todo el tiempo la importancia de estar bien para trabajar con el péndulo. Pero por supuesto que una vez que aprendes a trabajar, a diagnosticar con el péndulo estando de forma correcta tú, y estando bien, los resultados que da el péndulo suelen ser a veces asombrosos. También me han preguntado muchas veces el uso de las tablas radiónicas. Bueno, las tablas radiónicas son gráficos en los que hay distintas preguntas, ¿no? Puedes ayudarte de gráficos, claro que sí, si eso te hace sentir bien. Es decir, hay personas que no necesitan gráficos, que se limitan solo a poner un testigo y hacer preguntas. El testigo sería poner en el péndulo algo de lo que buscas. Por ejemplo, los zaorís, como mi bisabuelo, si buscaban agua, colgaban del péndulo o de la rama, colgaban un frasquito con agua o con oro o con el mineral que buscaran. Eso le llamamos el testigo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el péndulo es muy, muy asombroso en la búsqueda de personas desaparecidas. Y a veces lo que se hace es poner el péndulo encima de la foto de la persona desaparecida y además, si es posible, pedirle a la madre o al padre o a los padres
algún tipo de objeto o pelo o algo, un anillo o cualquier cosa que haya usado esa persona para ponerla en el péndulo, porque como digo, el testigo tiene esa conexión energética con el individuo que estamos buscando y suele dar resultados muy buenos. También para hacer sanación a distancia con el péndulo hebreo, como ahora explicaré, el poner un testigo, que puede ser la foto, como digo, o algo que tengamos de esa persona, pues va a ayudar a que la energía sanadora pueda llegar con más fuerza. Bien, y por último, para acabar con el tema de la radiestesia, quiero que entiendas que todo es energía. De las 7 leyes universales o 7 leyes metafísicas, hay una que dice que todo es energía, todo es vibración. Y en radiestesia queremos que puedas entender, quiero que puedas entender ese concepto. Mi voz ahora, por ejemplo, es una vibración, una energía que está llegando a ti, y tal como yo hable, como yo gradúe mi voz, pues va mi energía a causar un efecto en ti. Por tanto, quiero que entiendas que trabajar con radiestesia es comprender que trabajamos con energías y que esas energías hay que tener la capacidad de captarlas sin péndulo. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que he captado la energía de una persona, o he estado en un lugar y he captado la energía de una persona fallecida y no tenía péndulo. Es decir, el péndulo es un ayudante, no hay que aprender o no hay que apegarse al péndulo. Mi consejo es que aunque trabajes con el péndulo, también trabajes con tus péndulos humanos, que son tus manos. Extender las manos hacia una persona o hacia la foto de una persona, incluso en la distancia, también es una forma de captar o conectarse con su energía y también nos puede ayudar a poder diagnosticar. Yo, de hecho, muchas veces cuando he hecho Reiki he puesto mis manos encima del paciente y antes de que el paciente me dijera nada, yo he sentido el dolor de la persona. Recuerdo de los muchísimos casos en más de 20 años de pacientes, una paciente que sufría, tenía pólipos en la garganta, que son como una especie de pequeños tumores, y cuando yo puse mis manos en su garganta me costaba tragar la saliva y me dolía. Rápidamente pude visualizar esos pólipos y me salió. Le dije rápidamente: ¿tienes pólipos en la garganta? Y ella, sorprendida, dijo: sí. Es decir, si puedes trabajar con tus manos, con tu energía, no necesitarás el péndulo. El péndulo es una ayuda, una buena herramienta para trabajar. Y sobre todo, en Reiki no se necesita nada. Solo trabajamos con los símbolos como el Chokurei, el Hongsa Sesonen y otros, porque son ayudantes. Pero no es necesario, en principio, utilizar ninguna herramienta. Por supuesto que los cuarzos, el cuenco tibetano, el gong, el péndulo hebreo y otros son herramientas muy buenas que podemos utilizar, pero recuerda, son eso, ayudantes, herramientas. Y si llegas un día a avanzar, a evolucionar hasta el punto de que no necesites esas herramientas, pues será maravilloso. Pero como vivimos en un mundo que a veces los problemas y otras situaciones nos bloquean y nos hacen estar mal, pues sin duda necesitamos estas ayudas. Y una de esas ayudas o herramientas maravillosas de la que ahora te voy a hablar es el péndulo hebreo. Así que dame unos segundos, vuelvo y empezamos con iniciación al péndulo hebreo. Estás escuchando Magia FM. Si deseas enviar comentarios o preguntas sobre el contenido de los programas, puedes enviar un WhatsApp al +34 67 673 1463. Continuamos con el programa. Bueno, pues continuamos. Si te acabas de incorporar, decirte que esto es Magia FM, que estamos emitiendo en directo desde Bilbao, el norte de España. Y este que os habla, Alberto Lajas, os da un saludo cordial y deciros que estamos hoy hablando de la radiestesia
Y en concreto vamos a hacer una pequeña iniciación, digamos, al péndulo hebreo. ¿Qué es el péndulo hebreo? Cómo utilizarlo, sus usos y mucho más. Así que vamos a empezar ya con esta segunda parte del péndulo hebreo. Bueno, comenzaría hablando del origen del péndulo hebreo. El péndulo hebreo, que también se le llama Metutelet o péndulo cabalista, pues parece ser que se le atribuye al radiestesista francés Jean de La Follette. De La Follette, en su libro Ondas de vida, ondas de muerte, expresó un profundo conocimiento sobre el funcionamiento de la energía. Dentro del contenido de ese libro, hacía referencia al uso del péndulo hebreo y la utilización del idioma hebreo como elemento movilizador de la energía. Él dijo que el hebreo está más próximo a la realidad profunda que las aproximaciones de otros idiomas. A la vez, Jean-Gaston Bardet colaboró con de La Follette, asentando entre ambos las bases y los primeros estudios sobre el péndulo hebreo. Posteriormente, otro radiestesista francés, Pierre Elie, retomó la técnica de estos dos. Si bien es verdad que existen muchas teorías que sitúan la utilización de un péndulo similar al péndulo hebreo por parte de los caballeros templarios, pero aún no descartado que así fuera, teniendo presente que los orígenes de todas las prácticas esotéricas siempre han sido ocultadas con mucho celo, como pasa con el tarot. ¿Quién sabe cuál es el origen del tarot? Nadie lo sabe. Bien, continuamos. El péndulo hebreo es una herramienta muy especial, por un lado, al igual que cualquier péndulo que utilizamos para trabajar con radiestesia. Pero aquí quisiera parar a hacer un hincapié a ti que estás tomando notas, porque te recuerdo que esto es un curso, es una iniciación. Digamos que el péndulo hebreo habría que separarlo en dos partes. Es decir, el péndulo hebreo tiene una zona lisa, normalmente es de madera, como ahora explicaré más adelante, es de madera, y tiene una zona lisa y una zona rayada. La zona lisa, como ahora ya explicaré con más profundidad, es para diagnóstico, y la zona rayada es para radiar, para hacer sanaciones. Pero además, el péndulo hebreo no sería tal, no funcionaría sin las etiquetas en hebreo. He explicado muchas veces en el libro que escribí de los 72 nombres de Dios, y en conferencias y en vídeos. Muchas veces he hablado de cómo el lenguaje hebreo, sobre todo el arameo, es el lenguaje más cercano a Dios, porque cuando Dios creó a los primeros humanos, Adán y Eva, utilizó el arameo. Después del arameo surgió el hebreo, y luego el griego y otros, pero digamos que el idioma más cercano a Dios es el hebreo. Y por tanto, cuando cogemos algunas letras hebreas y las juntamos, las ponemos en un movimiento muy concreto, al ponerlas en el péndulo hebreo, digamos que la energía de esas letras, de una forma casi inexplicable, pero estamos hablando de Dios, por tanto hay muchas cosas de Dios que no podemos entender, pero que no las podamos entender no quiere decir que no sean milagrosas. Es como intentar explicar el principio de Dios. Dios no tiene principio ni fin. ¿Cómo explicamos esto? Pues igualmente hay cosas sobre Dios que no se pueden explicar, y entre ellas estaría cómo el poder o la energía de las letras hebreas puede sanar. Bien, continuamos hablando sobre el péndulo hebreo, diciendo que el péndulo hebreo, las etiquetas con las que trabajamos, de las que estaba hablando, modifican, por decirlo así, el estado energético del paciente, ¿vale? Por decirlo así. Es decir, que tras la aplicación de una etiqueta, por ejemplo, la etiqueta Paz Shalom, por poner un ejemplo, pues el paciente va a experimentar un cambio en su aura, en su sistema
en su sistema bioenergético, al incorporar una nueva información energética que viene del exterior y sustituye a la anterior que tenía, que es la que producía la enfermedad. La enfermedad se produce por muchas causas y entre ellas por un desequilibrio energético. Eso no lo olvidemos nunca, queridos amigos y amigas. La nueva información que vamos a dar con el péndulo hebreo tiene la capacidad maravillosa de modificar la frecuencia de vibración o la frecuencia específica de una parte de la anatomía energética del paciente, ¿de acuerdo? Reduciendo, por decirlo así, su frecuencia y logrando un estado de relajación y salud maravillosa. El péndulo hebreo está realizado normalmente con madera maciza de haya, pero también es verdad que podemos encontrar algunos péndulos pues de madera de roble o de nogal. Esta madera debe ser descargada cada vez que sustituyamos una etiqueta del péndulo. Es decir, cada vez que cambies la etiqueta tenemos que descargarla. Es muy fácil, no hay que hacer nada extraño. Sencillamente dar unos golpecitos, una vez que has quitado la etiqueta, dar unos golpecitos con el péndulo en una mesa de madera, por ejemplo. También nos valdría, que es lo que suelo hacer yo, quitar la etiqueta y meter el péndulo en un cuenco tibetano y hacerlo sonar unos minutos, y eso dejaría limpio de esa energía para poner otra etiqueta, ¿de acuerdo? O trabajar como diagnóstico con él, ¿ok? Bueno, decir que, como decía antes, el péndulo hebreo se compone de dos partes. Si lo cogemos veremos que hay una zona lisa, y con esa zona lisa lo que vamos a hacer es hacer diagnósticos, ¿vale? Vamos a poner sin etiqueta, es decir, no tiene que haber etiqueta, y ponemos la zona lisa y cogemos el cordón, que suele ser rojo normalmente. Se utiliza mucho el rojo en la cábala porque es un color que atrae energías negativas, y debajo del color rojo, que está el blanco, las neutraliza. Bien. Entonces, para diagnóstico vamos a coger el péndulo, el cordón, unos 5 centímetros más o menos, y podemos diagnosticar, pues por ejemplo, el estado de los chakras. Podemos poner el péndulo en cada uno de los chakras y preguntar al péndulo cómo está ese chakra. Como os he dicho antes, podéis crear un código, el que vosotros queráis. Por ejemplo, sí en dirección a las agujas del reloj, no en sentido contrario, ¿vale? O hay gente que le dice al péndulo, cuando caigas hacia abajo es sí, cuando te quedes quieto es no. El código que más te haga sentir cómodo, ¿de acuerdo? Con la zona lisa puedes diagnosticar como he dicho, los chakras, el estado de los chakras. Puedes hacer preguntas al cuerpo, es decir, poner el péndulo en cada uno de los órganos del paciente y preguntarle cómo se encuentra ese órgano. O puedes diagnosticar a distancia, es decir, poner, por ejemplo, un cuerpo humano dibujado y poner el nombre de la persona o un testigo encima de ese cuerpo humano y ir preguntando por zonas del cuerpo, ¿de acuerdo? Puedes, con el péndulo hebreo, buscar personas desaparecidas, poner un mapa, por ejemplo, y coger un testigo y ponerlo en el péndulo hebreo. Un testigo, me refiero a algo de la persona que estamos buscando. También puedes buscar oro, puedes buscar agua. Es decir, los usos que puedas darle al péndulo hebreo en la zona de diagnóstico es ilimitado, ¿de acuerdo? Bien, la zona rayada, le damos la vuelta, estiramos del cordón y nos encontramos con una zona rayada que son ondas de forma, que por cierto son muy parecidas, si lo tenéis, al anillo atlante, ¿vale? Las ondas de forma del péndulo hebreo son para irradiar, es decir, ahí cuando ya le damos la vuelta y ponemos la zona rayada, tendríamos que ir colocando alguna de las etiquetas que necesite el paciente, ¿vale? Primero diagnosticamos y después sanamos con el péndulo hebreo con las etiquetas. Hay muchísimas etiquetas, muchísimas. Hay, no sé, 100, 200, muchísimas. Incluso puedes añadir algunas que tú puedas sentir por inspiración. Yo
con ayuda de la cábala, he creado algunas etiquetas mías personales. E incluso, fíjate hasta dónde voy a llegar, aparte puedes alternar etiquetas con letras hebreas, con números o secuencias numéricas de Grabovoi, ¿vale? Las secuencias de Grabovoi también emiten una serie de radiaciones, ¿no? Entonces puedes hacerlo así. Bien, la forma para trabajar con el péndulo hebreo para sanar, para irradiar, pues es en el caso del paciente, por ejemplo, si queremos limpiar su aura, porque sentimos que tiene una carga negativa muy grande, o le han hecho brujería o magia negra, pues es empezar a mover el péndulo como si fuera un ventilador, con mucha fuerza, con cuidado que no se te escape y no le des al paciente, por favor. Y vas a empezar, yo normalmente empiezo por la cabeza, es decir, imagínate que está el paciente tumbado en la camilla y empezamos por su cabeza a mover el péndulo muy rápidamente, pero a unos 5 o 10 centímetros de distancia. O sea, no te pegues mucho al paciente porque vamos a limpiar su aura, no hace falta que estés pegado, ¿vale? Con que te separes 5, 10, 15 centímetros va a funcionar igual. Y te vas a ir moviendo alrededor de todo el cuerpo del paciente. Tiene que estar boca arriba y cuando hayas acabado, es decir, cuando ya hayas llegado a todo el cuerpo, le pides por favor que se dé la vuelta, es decir, boca abajo. Y le vamos a pasar el péndulo hebreo también boca abajo, ¿vale? Vamos, para tener una limpieza del aura perfecta, sería bueno hacerlo con el paciente cara arriba y con el paciente cara abajo. No es necesario que el paciente se desnude, muy importante, ¿eh? Porque habrá gente que, ¿y si se desnuda es mejor? No es necesario. La energía traspasa todo. Traspasa puertas, traspasa cemento, paredes, ropa. No es necesario que el paciente esté desnudo. Sí recomiendo que se quite cosas metálicas, magnéticas y que esté descalzo, porque así va a vibrar o va a estar mucho mejor su energía. Bien. La zona rayada podemos utilizar la zona rayada para limpiar también locales, casas, habitaciones. Cuando entramos, sobre todo yo cuando entro a una casa nueva de alquiler, por ejemplo cuando entré en la casa en la que estamos viviendo mi esposa y yo ahora, pues lo primero que hice es llenarla de velas, pasar incienso, palo santo, y salvia blanca por toda la casa, y después con el cuenco tibetano primero por toda la casa y después con la etiqueta, con el péndulo hebreo, la zona rayada, con la etiqueta de Redentor, con el nombre innombrable de Dios, pase girando con fuerza en dirección a las hojas de reloj toda la casa, ¿vale? También con el péndulo hebreo puedes hacer limpiezas de casa. Puedes cargar agua, puedes coger una botella de agua y con una etiqueta adecuada, pues también puedes cargar una botella de agua y vas a notar unos efectos sanadores maravillosos. Puedes poner, si tienes insomnio, unos minutos antes de dormir, pasar por encima de la cama, donde tú duermas, claro, el péndulo hebreo con la zona rayada y una etiqueta que vaya acorde con ello. Yo no digo nunca las etiquetas porque hay tantas que cada uno tiene que elegir. Si tienes duda de qué etiqueta, pon la etiqueta debajo con la zona lisa y pregúntale al péndulo, ¿esta es la etiqueta más adecuada para esto o para el otro? El péndulo siempre te va a responder. También podemos sanar con la zona rayada y irradiar a distancia, es decir, recordad siempre que para sanar a alguien a distancia es necesario un testigo. El testigo puede ser la foto, pero a mí a veces la foto se me queda pobre y me gusta, además de la foto, algo más: nombre, apellidos, nacimiento, y si puedo tener algún objeto, pelo o algo de la persona, mejor. ¿De acuerdo? Podemos enviar energía también a las personas. Por ejemplo, si tienes un familiar que está en el hospital, que está enfermo, que se encuentra mal, pues puedes coger su foto, o si no tienes su foto, pues en una lámina escribes su nombre y apellidos y haces un dibujo de su cuerpo, lo que sea de su cuerpo, y puedes hacer sesiones de 5, 10, 15 minutos, lo que sientas, enviándole con una etiqueta adecuada energía sanadora a ese familiar. Y aunque estas son las primeras cosas que puedes hacer con el péndulo, todo lo que se te ocurra, es que todo lo que te dé la imaginación puedes hacerlo con el péndulo. Yo, por ejemplo,
también lo utilizo para cargar, limpiar y cargar mis símbolos, el tetragramaton, mi anillo aldante. Puedes utilizarlo para eso, para cargar o activar los alimentos, para que tengan sean más nutritivos, para activar flores de Bach y homeopatía o tratamientos. Es que, como os digo, con el péndulo hebreo, con la zona rayada y la etiqueta adecuada, acordaros, podéis hacer maravillas. ¿De acuerdo? Continuamos. Una vez que ya hemos utilizado el péndulo hebreo, siempre hay que quitar la etiqueta, darle unos golpecitos en la madera para descargarlo, como he dicho antes, o meterlo en el péndulo, en el cuenco tibetano, para que quede limpio, y siempre guardarlo en una cajita, o si no tenemos cajita, pues lo podemos meter o envolver en una tela, por ejemplo, de raso o así, ¿de acuerdo? Nunca se deja el péndulo por ahí tirado, ni nunca se presta el péndulo. Las herramientas energéticas espirituales son de uno, ¿de acuerdo? Uno no va prestando por ahí el péndulo hebreo, no es lo aconsejable, ¿de acuerdo? Bueno, dicho todo esto, sería importante que, dado que esto es un curso de iniciación, obviamente, y estoy convencido, súper convencido, que aunque esto te parezca pobre, es suficiente para comenzar a trabajar con el péndulo hebreo, ¿de acuerdo? Pero estoy seguro, estoy convencido que ahora mismo te están surgiendo muchas dudas, muchas preguntas. ¿Y esto cómo será? ¿Y cómo haría esto otro? ¿Y qué es mejor para esto? Bien. Aunque esto es un curso de iniciación, yo estoy abierto a vosotros, a vosotras, a que, como habéis escuchado antes, podáis enviarme un WhatsApp para hacerme las preguntas que queráis de cada programa. No preguntas personales, solo sobre lo que hablemos en los programas. Os recordamos el WhatsApp, más 34 de España. Y después 67 673 14 63. Repito, más 34 67 673 14 63. ¿De acuerdo? Si podéis con audio, mejor, lo prefiero. Todas las dudas que tengáis me las enviáis ahí. Bueno, pues por hoy me despido ya en Magia FM. Espero y deseo que esta iniciación, este pequeño mini curso de iniciación a la radiestesia y en concreto al péndulo hebreo, os haya gustado. Me gustará que me enviéis también, aparte de preguntas, comentarios de qué os parece Magia FM, qué os parece este programa. La semana que viene tendremos a alguien, pero ya os diré quién. Os lo dejo en sorpresa, porque aparte de hablar yo, como he venido haciendo en mi canal YouTube, también traeré a personas para entrevistar, y la semana que viene estar atentos porque vendrá alguien a poder ayudarme o comentar del tema que hablemos. Os recuerdo que si te has perdido el directo, pues puedes volver a escucharlo en YouTube, por supuesto, pero también puedes escucharlo en iVox.com, ¿de acuerdo? En iVox.com, que puedes encontrar las grabaciones en maestrolajas.com, encontrarás una pestaña donde pone Magia FM y ahí vamos a ir guardando todos los programas para que los podáis escuchar las veces que queráis. Y dicho todo esto, ¿qué me queda? Pues me queda daros las gracias por estar, por tanto cariño que me dais durante más de 13 años. Estoy feliz y contento de poder participar de alguna manera, ahora con la radio, en ayudaros a mejorar vuestras vidas. Gracias, gracias, gracias. Ser felices y nos vemos dentro de una semana aquí en Magia FM. Muy buenas noches. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escuchar este programa en directo en YouTube, o si te lo has perdido podrás escuchar las grabaciones en iVox.com. Hasta la semana que viene.